Muy buenos días, estimados hermanos y hermanas. Nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo, Ciudad Merliot, República de El Salvador. Vamos a continuar con este interesante estudio de Génesis. Estamos en el capítulo 19 y estamos estudiando la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Estamos en la parte que corresponde a la maldad de las personas que es descrita y que lo estamos considerando desde el verso 1 hasta el versículo 11. En la última clase, la segunda clase del domingo recién pasado, llegamos precisamente hasta el versículo 8, leyendo esa parte tan dura en relación a esa mujer que fue entregada de una forma tan vil. Bueno, vamos a seguir considerando a partir del versículo 9. Dice este versículo: y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. En este versículo vamos a definir lo que significa esa frase quita allá, qué es lo que están dando a entender, y también vamos a definir la palabra juez. Los hombres de Sodoma respondieron con dureza a Lot. Responden con dureza a Lot, diciéndole pues qué es lo que ellos harían, qué es lo que ellos presentarían, cómo es que ellos verían esta actitud que aquí se está presentando. Entonces, los hombres de Sodoma respondieron con esa dureza a Lot, diciéndole, quita allá. Le mostraron más falta de respeto, sugiriendo que él, por decirlo así, era un don nadie que vino como extraño para habitar entre ellos, es decir, un forastero sin derechos de ciudadanía. El mismo verbo que aquí se usa, habitar, que es la palabra gur en el idioma hebreo, G-U-R, así como la oye de simple, gur. Esta misma palabra se usó para describir la breve estancia de Abraham en Egipto para escapar de la sequía en la tierra de Canaán. Recordemos lo que estudiamos en el capítulo 12, verso 10, donde dice que hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. O sea, es bien clara esta situación. La estadía de extranjeros en tierra extranjera podía ser permanente o también podía ser breve. Sin embargo, en vista de que no eran parientes de sangre de sus ciudadanos, su bienestar siempre fue dependiente de la hostilidad de sus anfitriones,
no disfrutaban de todos los privilegios de los nacidos en el país, o sea, nacidos en esa región, y no tenían derecho a voz en asuntos civiles. Entonces, por esta razón, la molesta turba denigró a Lot como un extranjero santurrón que no tenía derecho a actuar como juez del comportamiento de ellos. Entonces, por eso miren lo que nos dice, recordando en Éxodo, vamos a leer de Éxodo 2, verso 14, en el caso de Moisés. Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Y yo puedo agregar esta situación aquí, mis hermanos y hermanas, que los inmigrantes siempre han sido maltratados en casi todas las naciones. Hasta el día de hoy sucede esto, de que el inmigrante no es bien visto en cualquier nación. El término que aquí se traduce como juez es la palabra chapat, del idioma hebreo, chapat, con T al final. Sin embargo, no tiene ninguna referencia a una decisión judicial en este contexto. O sea, lo probable es que no había ninguna ley en Sodoma que prohibiera la violación homosexual de extranjeros. Y esto es una lástima, porque aún en nuestros tiempos actuales, cada día se lucha más y más por la aceptación de este pecado. O sea, esa situación de la lucha de género que hay, de ver al hombre desviado, a la mujer desviada como personas normales y aceptarles ese pecado. Es algo triste eso, cuando ya hemos estudiado en las dos clases anteriores, específicamente en la segunda clase, de que es un rechazo claro de parte de nuestro Dios. Sin embargo, otro significado de la palabra chapat es gobernante. Y en el mundo antiguo, el gobernante, o sea, el rey, pues, de una ciudad, estado, como lo era Sodoma. Miren lo que tenemos en Génesis 14, vamos a leer los versos 2 y 17. Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Luego el verso 17. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, y en sus carros y en su caballería. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Que era el juez principal sobre su pueblo. Hay una versión que transmite bien la idea de chapat en este pasaje, diciendo que los habitantes de Sodoma expresaron su ira para con el extranjero Lot, consignando de esta manera: ya actúa como gobernante. Imagínense, o sea, este extranjero que vino, pues, ya actúa como gobernante, ya actúa como quien dice mandándonos. Siendo un inmigrante, ahora está en esa posición. Por eso es que se usa la palabra juez.
los hombres de Sodoma se molestaron con este extraño que les dijera que tener relaciones sexuales con sus hijas, imagínense, sería moralmente mejor que tener relaciones sexuales con los hombres que habían entrado en su casa. Por lo tanto, lo amenazaron con hacerle, noten, esto es bien interesante, hacerle más mal que a ellos, o sea, más mal que a los invitados, pues, es decir, abusar más sexualmente de lo que había planeado con los visitantes de su casa. En ese terrible momento, los hombres pues hicieron, dice la Escritura, gran violencia a Lot, y casi, podemos ver aquí que casi derribaron la puerta. Pero miren lo que tenemos en el versículo 10. Dice que entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Mientras la lucha, o mejor dicho, mientras esa turba pues luchaba, pues atacaba a Lot, y la puerta de su casa estaba a punto de romperse. Los varones, o sea, los ángeles, hay que entenderlo ahora claramente, dice que de adentro alargaron la mano para rescatar a Lot. Dice que lo metieron rápidamente de nuevo en casa con ellos para su seguridad y cerraron la puerta. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí, mis hermanos y hermanas? Vemos el elemento divino. ¿Por qué vemos ese elemento divino? Porque quienes estaban afuera era una turba enfurecida, era todo el pueblo, eran jóvenes y viejos, no eran 4 o 5 personas. Pero ¿qué es lo que vemos? Que los ángeles dicen que alargan su mano y meten a Lot. Entonces ahí vemos el poder sobrenatural, el poder divino, pues vemos la intervención clara de nuestro Dios. Bueno, versículo 11. Dice aquí que, y a los hombres que estaban a la puerta de la casa, hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Hermanos, esto es sorprendente. El término que aquí se utiliza para ceguera no es el término hebreo habitual, que es la palabra iwer. Esta palabra se deletrea así, hermanos, en el hebreo. Letra I, W en 2 veces, E-R. Iwer. No se usa esta palabra, sino que se usa la palabra sanguerim. Se deletrea S-A-N-W-E-R-I-M. Sanguerim, que se encuentra únicamente en otro contexto similar del Antiguo Testamento. Lo vamos a leer. Vámonos a 2 Reyes, capítulo 6, verso 18. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Entonces, ¿qué vemos acá? Que se trata de un préstamo lingüístico, por decirlo así, basado en una raíz acadia afín. Cuando decimos esto, y parece pues referirse a una luz cegadora temporal
que deslumbra y confunde a las víctimas para que no puedan funcionar normalmente. Fíjense bien que es una ceguera temporal. ¿Por qué digo esto? Porque no se nos da a entender a nosotros de que quedaron ciegos de por vida, sino que fue algo para perturbarlos en la maldad que en ese momento ellos querían hacer, para que no pudieran funcionar normalmente. Por eso vemos que los hombres cegados tropezaban buscando la puerta sin ningún éxito. Irónicamente, estos hombres de Sodoma que deseaban conocer a los hombres dentro de la casa de Lot, ahora ni siquiera sabían cómo encontrar la puerta para poder entrar, imagínense. Evidentemente, cuando está el poder de Dios, no hay situaciones que el hombre pueda gobernar. Esa es la realidad. Entonces, cuando vemos esta situación acá, vemos que realmente en este punto hemos visto la maldad de las personas que es descrita acá. Pero ahora vamos a entrar a otra sección importante, siempre con esta misma cadena que estoy presentando de enseñanza. ¿Qué es lo que vamos a presentar? Que la compasión del Señor demostrada. ¿Y cómo se demuestra? A través de la liberación de Lot. Y esto lo tenemos en los versos 12 hasta el 22. Vamos a leer primero, vamos a leernos a un subtítulo que vamos a estudiar primeramente, y en esta compasión del Señor demostrada, o sea, la liberación de Lot, vamos a leer la advertencia de Lot que hace a sus yernos, y esto lo tenemos comprendido en los versos 12 al 14. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, fíjense bien, habían de tomar, no las habían tomado. Y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Más pareció a sus yernos como que se burlaba. ¿Ve? Bueno, volvamos otra vez a estos versículos 12 y 13. Aquí en estos versículos los ángeles preguntaron si Lot tenía otros parientes ahí, como yernos, hijos, hijas o cualquier otro miembro de la familia en la ciudad. En apariencia parece extraño que los seres divinos no conocieran el número y sexo de los miembros de la familia de Lot. Una de dos, tenemos que ver una u otra situación acá. Jehová no les había revelado esta información a ellos, o también no habían ejercido su poder sobrenatural para averiguarlo. Esas son las dos opciones que podemos ver. O Jehová no se los había revelado, o también ellos no habían ejercido su poder natural para revelárselos.
Entonces, como se señaló anteriormente, yernos no es una descripción exacta de estos jóvenes en la cultura occidental moderna, o sea, nuestra cultura, por decirlo así, porque el texto establece que las dos hijas de Lot eran vírgenes. En el mundo antiguo, cuando los jóvenes se comprometían, las personas se referían a ellos como marido y mujer, pese a que todavía no habían tenido relaciones íntimas. Un compromiso, pues, no podía ser fácilmente disuelto. Se consideraba obligatorio, y si el marido decidía no consumar el matrimonio, de hecho, tenía que divorciarse de su esposa. Bueno, veamos por ejemplo en Mateo capítulo 1, versos 18 y 25. Leamos esta porción. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció. Miren el uso del verbo, relaciones sexuales, pues. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Bueno, cuando vemos, hermanos, esta situación, mientras que muchas parejas hoy en día viven juntos como si estuvieran casados, sin el escarnio público ni la violación de las leyes civiles, una actitud tan laxa con el matrimonio, es decir, para con el compromiso, mejor dicho. El matrimonio y la actividad sexual no era posible en tiempos bíblicos, no era algo que se daba. El matrimonio y la actividad sexual visto de este punto de vista. Tampoco era así en las sociedades occidentales hasta en los tiempos modernos, en estos tiempos que estamos, cuando realmente la moralidad deja mucho que desear, y tal práctica jamás tendrá la aprobación de Dios. Jamás va a tener tal práctica la aprobación de nuestro Dios. Entonces, si Lot creía que encontraba seguridad dentro de su casa, estaba muy equivocado. Los ángeles le advirtieron con urgencia que si tenía otros miembros de la familia, tenía que sacarlos de la ciudad, porque tenían la misión de destruir este lugar. Se lo dejaron bien claro. Los ángeles entonces
le explicaron a Lot la razón de la destrucción que venía a Sodoma. Dice que el clamor contra ellos había subido a tal punto, pues, delante de Jehová, que había enviado a sus mensajeros a destruir, pues, la ciudad. Esto es bien claro. La misión de ellos era destruir la ciudad por sus propios poderes, no por el poder de Dios. Eran mensajeros divinos, pues. Pasando al versículo 14, noten lo que se expresa acá en este versículo 14. Es muy interesante. Dice acá este versículo 14 de la siguiente manera. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Lot respondió dejando su casa y hablándoles a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas. Les dijo que partieran de inmediato, porque Jehová estaba a punto de destruir esta ciudad. ¿Qué es lo que realmente tenía que entenderse? Entenderlo, hermanos, literalmente, como se les estaba diciendo. Eran tiempos en los cuales había una comunicación de Dios, usando mensajeros, usando diferentes formas de comunicación, y había que creer, pues, la ordenanza de Dios. Tuvo que haberles contado a estos jóvenes los acontecimientos notables ocurridos. Y esa noche en su casa, por ejemplo, miren, al menos se habla de 4 situaciones. Se ve la llegada de los 2 desconocidos, les cuenta eso. Luego, en segundo lugar, se ve a la multitud enojada. Tercero, se ve las amenazas contra sus visitantes y contra sí mismo. No solo estaban enojados contra sus visitantes, sino que estaban enojados también contra él, contra Lot, pues. Y 4, el hecho de que Dios ya no podía tolerar tal comportamiento vil de parte de los ciudadanos de Sodoma. Entonces, vemos que los yernos no se inmutaron ante el relato de Lot y pensaron que se burlaba. Como quien dice: este hombre, que va a ser nuestro suegro, está hablando cosas incongruentes. Todo parecía demasiado inverosímil para que los tomaran en serio y los desestimaron como insensatez. Entonces, vemos pues que este episodio podría darnos una idea de lo inepto que era Lot como líder de la familia y la poca credibilidad que tenía delante de su yerno. Si usted compara a Lot con Abraham, cuando Abraham decía algo, no le refutaban, era creíble lo que Abraham decía. En el caso de Lot, no, era totalmente lo opuesto, o sea, era un inepto. La persona inepta es la persona que no es apta para algo. Por ejemplo, uno puede decir: fue declarado en determinada situación. ¿En qué? Por ejemplo, podemos decir en el servicio militar. Un inepto es un necio, es un incapaz. Es decir, no hace nada que sea correcto. Es un verdadero inepto.
Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que si también compartió con ellos su voluntad de poner a sus hijas en peligro de muerte para salvar a los dos desconocidos, solo eso podría haber destruido todo el respeto y toda la credibilidad que tenía delante de ellos. Cualquiera que fuera el caso, desestimaron, óigase bien, desestimaron su advertencia y no se prepararon para abandonar la ciudad. Ahí vuelvo a repetir, pues se puede ver que este hombre Lot no tenía influencia sobre estos jóvenes que precisamente andaban detrás de su hija, como quien dice, le vamos a hacer caso porque tenemos que agradarlo, porque realmente lo que nos interesa es unirnos a sus hijas. Pero les importó poco, creyeron que se burlaba, pues. A principios de la narrativa, el escritor reveló que Lot tenía numerosas ovejas, vacas y tiendas. Ya lo vimos en el capítulo 13 de Génesis, donde dice el verso 5, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. O sea, tenía grandes posesiones, como vimos también en el versículo 6 de Génesis 13, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar, y también tenían muchos pastores, ahí también en los versos 7 y 8 de Génesis 13, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Sin embargo, en el momento de la crisis, no mostró preocupación por el destino de estos hombres y sus familias. Tampoco se les mencionó a los ángeles, ni trató de advertirles de la inminente destrucción para que pudieran huir de ella. ¿Será posible que Lot nunca compartiera su fe con estos servidores, ni les reveló cómo Dios lo había bendecido abundantemente gracias a su tío Abraham? Bueno, esto sigue siendo así. Hay hermanos, hermanas, que así se comportan en sus trabajos. No se dan a conocer como cristianos. ¿Habían perdido el respeto por su Señor debido a su negligencia o maltrato de ellos? ¿Acaso su deseo de vivir en la ciudad, por lo menos en sus mentes, les indicaba que había sucumbido a la tentación de la impía Sodoma? No vemos esta situación. Cualquiera que sea el caso, hermanos y hermanas, a Lot se le describe aquí como un individuo patético, con poca influencia para impartir justicia sobre su familia, sobre sus hijos, sobre sus yernos, sobre sus siervos. Yo les digo esto: qué feo y qué horrible es un padre, qué horrible es un líder así, de esa manera como lo fue Lot, sin ninguna influencia. Es algo verdaderamente terrible. Entremos a ver algo importante, y es el escape de Lot a Zoar. Leamos los versos, vamos a leerlos
versos 15 hasta el 22. Dice, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Lo que vemos acá, hermanos, es algo también insólito. ¿Cómo es que los ángeles llegaron? Porque a esta altura ya se entiende de parte de Lot y parte nuestra también, que eran seres divinos. ¿Cómo es que llegaron a ayudarle a Lot y a su familia, pero que fue un vil necio? Neció enormemente en la ayuda que los ángeles le querían dar. Empecemos con el versículo 15. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, noten, le daban prisa a Lot, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. A medida que amanecía, los ángeles daban prisa a Lot para que huyera y tomara su mujer y sus 2 hijas y la sacara de la ciudad y evitar que perecieran por el castigo. Es la palabra agón en el idioma hebreo con W y con A al principio apostrofado también, agón, que es decir, sacar de la ciudad y evitar que pereciera por el castigo que se acercaba, por supuesto. El término hebreo agón también puede traducirse como pecado, como iniquidad o también como culpa. Entonces, por lo tanto, tiene el doble significado de causa y efecto. ¿Por qué digo que tiene el doble significado de causa y efecto? Dependiendo del contexto, en este pasaje no son a los actos pecaminosos a los que se hace referencia, sino a las consecuencias de los actos impíos de Sodoma. El castigo de Dios, pues. Los ángeles estaban advirtiéndoles a Lot que la copa de la iniquidad de Sodoma se había llenado, había rebalsado, pues, y el Señor no toleraría más una ciudad o una región cuya población pensaba que podía pecar con impunidad. El Señor no podía seguir tolerando esta situación. El pecado
de Sodoma era representativo del mal que prevalecía en todo el valle del Jordán. La destrucción venía a toda la región debido a que su pueblo pues practicaba pecados malvados y degradantes de los que no se apartarían para nada. Por eso miren lo que tenemos en el versículo 16, dice: y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová. Noten, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Sin embargo, Lot se detenía en cuanto a abandonar la ciudad. Los ángeles asieron de su mano, o sea, le agarraron pues, así como de la mano de su mujer y de sus dos hijas. Y parece que los mensajeros divinos casi tuvieron que arrastrarlos de Sodoma. Lot y su familia debía haber respondido rápidamente a la advertencia de esa destrucción inminente. Sin embargo, por alguna razón se retrasaron. Pese a que no participaron de la maldad flagrante de la ciudad condenada, Sodoma parece haber ejercido una atracción fatal en ellos, de manera pues tal que los ángeles literalmente tuvieron que obligarlos a salir de ella. El narrador bíblico no intentó explicar por qué fue tan difícil hacer que Lot y que su familia huyeran a un lugar seguro. Es algo que no se puede entender bajo los parámetros del entendimiento humano, pero así procedieron. Simplemente dijo que la misericordia de Jehová estaba con él para que los ángeles lo sacaran y lo pusieran fuera de la ciudad. Es algo muy interesante esta situación, cómo se dio allí. Voy a parar acá. Siempre les invito, mis hermanos y hermanas, a escuchar la segunda parte de este día, que sería la cuarta lección de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Voy a parar y precisamente vamos a continuar con esta narrativa que es interesante, que nos ayuda a nosotros a reflexionar, a no tener actitudes semejantes a los que ellos tuvieron. Vamos a ponernos en oración y siempre pidiendo la dirección de nuestro Padre Celestial. Nuestro Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos enormemente porque tú nos ayudas a hacer lo mejor delante de ti. Nos ayudas a través de estos acontecimientos que se dieron en relación a esta destrucción de estas naciones entregadas al pecado. Que no vivamos en ningún momento ni repitamos tales situaciones. Señor, gracias por los mensajes de vida que nos das. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.